Ya, a todos los cinéfilos de las redes sociales que les gusta ver detalles y errores de película, le vengo en esta cápsula a mostrarles un detalle que no se puede escapar de la película Batman que se estrenó recientemente, en donde Falcón genera una pregunta filosófica sobre, y se pregunta, ¿tú sabes por qué fracasó el comunismo? Es interesante. Tenemos que entender que Ciudad Gótica está ambientada en el siglo XIX. Los padres de Bruce fueron los fundadores de Gótica. Con muchas obras filantrópicas y obras de caridad se convirtieron en los fundadores de Gótica. Entonces, bueno, en esta entrega que encontramos un Batman mucho más joven y mucho más inexperto de lo que uno de lo que se recrea el personaje de Batman, en donde este no logra acertar a todos los acertijos, valga la redundancia, del antagonista, el acertijo. Entonces, es un joven que se claustra en su domicilio, en la mansión Bruce, y él abraza una justicia que posteriormente se va a ir depurando y ya con intenciones más benévolas. Pero comenzando en la drama, en donde tiene una definición de la justicia un poco cargada con los sentimientos de frustración, rabia y odio frente a todos como niño se va desarrollando y hace una definición de la justicia en donde no logra distinguir entre la venganza y la justicia. Entonces, pero bueno, no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, que no han tenido la oportunidad de ver la película, muy buena, se las recomiendo. Entonces, Falcón, que era el jefe de la policía, Bruce se entera de que su padre no era del todo de los trigos muy limpios. O sea, la impresión que tenía de su padre en un altar, en un pedestal, se le cayó. Donde se enteró que su padre en su campaña como senador, un periodista empieza a investigar de los actos no santos, digámoslo así, de este filántropo millonario. Entonces le pide a Falcón que se encargue. Esto se escapa de las manos y Falcón termina dándole muerte a este periodista. Entonces todo esto, nuestro protagonista se entera y va donde Falcón y le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Entonces Falcón, siendo corrupto, el corrupto de la policía, le dice, por eso tú vienes, teníamos que haber mantenido esta conversación hace mucho rato. Y le dice, fue un favor el que me pidió tu padre. Y esto se escapó todo de las manos y el periodista había que acabarlo. Entonces, es interesante porque lo que se intenta recrear al recrear al personaje de Falcón como una persona corrupta, se pregunta, antes que irrumpa nuestro protagonista, hay un diálogo, entonces se pregunta en esa escena cuando están jugando billar, entonces le preguntan al que estaba con él, ¿tú sabes por qué fracasó el comunismo? Le dice, no sé por qué, por la escasez. Entonces es interesante cómo esta persona corrupta que había comprado a toda la policía se había planteado la pregunta, cómo un sistema económico
fracasa. Entonces, él que podía haber intentado abrazar esta ideología, siendo corrupto él, se da cuenta de que el comunismo es un fracaso. ¿Y por qué? Dice, por la escasez. Entonces, claro, hay que entender que una ideología en donde genera un Estado gigantesco del Estado y donde el gasto público del Estado es gigantesco, en donde se necesita mayor recaudación de dinero del Estado y donde el Estado tiene que sacarlo de alguna manera a través del alza de impuestos específicos, a través de la emisión monetaria, que eso también genera un fenómeno monetario que genera inflación, etc. Entonces, al generar un mayor gasto público del Estado, se despilfarra el dinero, genera mayor gasto. Entonces, de hecho, aunque se podía creer que el capitalismo, que vela por el bien de consumo, uno podía creer que con el capitalismo hay un mayor derroche. Es precisamente lo contrario. Es el comunismo, es el único sistema que genera un derroche y un despilfarro de dinero. Entonces y como entendemos que Gótica está ambientado en el siglo XIX, debemos entender que, creyendo que sigue la misma línea cronológica, el que se debe estar creyendo se debe estar refiriendo a un comunismo previo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces el aparato exprime tanto a la ciudadanía y como en ese entonces estamos hablando a final del periodo industrial, entonces eran pocas las empresas en donde se podían generar estos impuestos específicos, el impuesto al super rico, etc. Entonces la escasez, no había dinero, no había cómo exprimir más a la ciudadanía, ahuyentar al sector privado, etcétera. Es que el comunismo fracasa. Y eso se ve en todos los gobiernos donde se ha querido experimentar el comunismo, en donde el comunismo es infinanciable. Es infinanciable. De hecho, aquí en Chile, por lo menos, el gasto público del Estado, llegamos a un punto que se necesitarían más de 600 millones de dólares al año para poder financiar, y sobre todo ahora que con este gobierno de izquierda que ha aumentado del 6 a un 7 del punto del PIB al gasto público del Estado, es infinanciable. Entonces eso genera deuda fiscal y un derroche económico gigantesco. Entonces es interesante el detalle que esta persona, bueno, posteriormente lo retienen, lo esposan, sale de este cabaret y le dicen, dice, ¿tú sabes cuánto es que puedes ganar con detenerme si yo soy el dueño de toda la policía? Entonces era un policía corrupto que había comprado a todas. Entonces se da cuenta que el dinero puede comprar y puede comprar a las personas. Entonces sale de este cabaret y hay un montón de policías afuera deteniéndolo, metiéndolo a una patrulla, y le dice, no a todos los policías has comprado. Entonces había un grupo de policías que nos habían entregado a la corrupción, que estaba envuelto todo este sistema de tráfico, trata de personas, estupefacciones, prostitución, etc. Entonces es interesante el detalle que Falcón plantea una pregunta filosófica sobre por qué el comunismo fracasa. Y es interesante, y él mismo llegó a la resolución, él en su mente, a decir, por la escasez. No hay cómo poder financiar un comunismo a nivel que lo más probable es que se esté refiriendo al comunismo de Stalin, que fue el único en la historia de la humanidad, el hombre el más rico del mundo, Stalin.
el más rico del mundo, a costa del comunismo y a costa de generar tiranía, generar totalitarismo y generar un estatismo a nivel religioso. Y es el hombre más rico del mundo en la historia de la humanidad. Ya él decía que debemos cubrir las necesidades de todos, y lo único que generó fue pobreza, generó pobreza, y él nomás se enriqueció, en los que estaban con él. Así que los recomiendo la película, muy buena, Batman, y nos plantea sobre la antítesis, sobre la filantropía que es propia de los libertarios, del libertarianismo, del capitalismo, en donde el Estado no puede intrometerse en el bolsillo de las personas, en donde el Estado no puede imponer que a costa del bolsillo ajeno debemos financiar bienes de consumo de otras personas. Y es una antítesis. Entonces aquí los presenta la guerra que ha existido siempre de los sistemas que han querido gobernar a las naciones, sobre una libertad económica, una libertad financiera, tratado de libre comercio, libertarianismo, en donde abrogan a la filantropía, en donde aboga a los actos de caridad, con la antítesis de un estatismo feroz, salvaje, en donde se entrometen en tu bolsillo y a costa de tu bolsillo y en el proceso que roban millones, financiar bienes de consumo de gente que no quiere contribuir en nada económicamente, y esto genera en donde los bienes se reducen y se escasean. Entonces esa es la antítesis, es propio de la guerra ideológica de cómo querer gobernar económicamente al mundo. Interesante, bien filosófico, así que les recomiendo para que vean la película, muy buena.